Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctor José Luis Nazar. La Barra Nacional del Colegio de Abogados le acaba de otorgar un premio, el Premio Nacional a la Jurisprudencia. Usted tiene una larga trayectoria como defensor penal, pero Gracias. además como constitucionalista. Gracias. Es un premio que implica un compromiso, y ese compromiso es seguir buscando el equilibrio en el Estado de Derecho. Usted siempre lo ha defendido. ¿Lo tenemos? Lo hemos estado erosionando últimamente, y lo hemos estado erosionando desde varios aspectos, desde cerrar la transparencia hasta legislar ad hoc o a modo para facilitar ciertas tareas en violación a derechos fundamentales. Hemos desobedecido instancias internacionales. No nos ha importado las llamadas de atención. En concreto me quiero referir a una que nos ha hecho la Corte Interamericana sobre la prisión preventiva oficiosa, y lejos de quitarla como debemos de hacer en cumplimiento de la sentencia, entonces encontramos que la aumentamos. Y no solo encontramos que la aumentamos, encontramos que a través del Poder Legislativo se legisla para que ya los jueces no estén obligados a implementar ese criterio. Si eso no es acomodar las cosas y si eso no es atentar contra el Estado de Derecho, pongámosle nombre. La Constitución está muy lastimada. Cada partido político, cada gobernante que llega a este país la quiere adecuar a su esquema ideológico. Pero el constituyente originalmente protegió de alguna forma los cambios constitucionales, requiriendo una mayoría calificada, una aprobación de la mayoría de los estados. ¿Dónde perdimos el equilibrio? Donde ya tenemos una mayoría calificada que obedece a cierta guía, ideología, partido, llámale como quieras, donde tenemos un partido en el gobierno abrumador en casi todos los estados, y entonces ya no hay equilibrio. Y si no hay el equilibrio, la Constitución se vuelve fácilmente manejable. Y eso es lo que nos está sucediendo. Le llaman democracia. ¿Arrasar? No, la democracia yo creo que es mucho más, y lo digo con todo respeto, mucho más de lo que tenemos. La democracia no es nada más salir a votar. La democracia es cuidar la razón del voto, cuidar el motivo del voto, informar el voto, verificar el ejercicio del derecho a votar y transparentarlo. Lo perdimos y lo vamos a perder más. ¿Cuántos años, Adriana, duramos en buscar un órgano autónomo? ¿Cuántas veces nos enfrentamos al Estado para formar un órgano autónomo que vigilara las elecciones? Años. Ahora dicen que va a ser independiente pero no autónomo, autónomo pero no independiente. No entiendo la separación. Usted es experto en la materia penal, José Luis Nazar. Trato. Usted ha tenido uno de los casos más importantes en materia penal en este país. Tiene una trayectoria impecable, reconocida, no solamente en México, sino internacionalmente. Gracias. De todos esos casos que ha llevado, ¿cuál ha sido el más difícil para José Luis Nazar? Bueno, es una pregunta muy interesante y acabo de publicar un artículo en la revista de La Barra diciendo, a ver, ¿el caso más difícil jurídicamente hablando o el caso más difícil sentimentalmente hablando? Pues, ¿me puede decir los dos? Claro, el caso más difícil jurídicamente hablando tuvo un contexto financiero sobre una intervención de un banco, una intervención de suya autoritaria, que justamente esas armas con las que hoy nos han destruido, que es la ley de amparo, el derecho a la libertad provisional, todo eso que hoy ya no quieren ver, fue lo que logró que ese asunto saliera a flote. Y sentimentalmente, pues no me da más que orgullo decirlo, tuve la defensa de mi padre cuando fue acusado de una supuesta secuestro de un miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, del cual también, para mi fortuna, creyó la verdad y salió absuelto.
Por ahí se mezcló el abogado y el hijo, el abogado y el hermano, el abogado y el tío, el abogado y el papá. Esa fue la parte difícil. Uno siempre cree que en estas defensas jurídicas el corazón no debe de ponerse enfrente de una decisión o de una defensa, más bien cabeza fría y corazón caliente. Yo llevo 30 y tantos años iniciando mi clase, diciéndoles a mis alumnos que bienvenidos a estudiar la carrera de Derecho, pero que deben de entender que la carrera de Derecho se estudia con la cabeza, pero se ejerce con el corazón. Sin corazón no tienes capacidad de sacrificio, y ejercer el derecho, especialmente en materia penal, requiere una capacidad de sacrificio. Don José Luis Nazar, México, este país maravilloso, pero también complicado, complejo. En materia penal hemos visto mucha impunidad. Eso es lacerante, es lacerante, nos persigue, nos acosa. La impunidad tiene un nombre y un apellido. La impunidad, desde mi punto de vista, es el fracaso de las instituciones, y no de las instituciones, de quienes manejan las instituciones de procuración de justicia. No quiero recordarte que hace no mucho casi ningún narcotraficante fue a la cárcel. Hoy vemos detenciones afortunadamente seguidas y diarias, pero hace no mucho pues casi no veías más el uso del derecho penal para perseguir a tus contrarios en ideología, o para perseguir empresarios, o para perseguir hombres que de alguna manera u otra no merecían la persecución penal. Es decir, la impunidad viene causada por la distracción de esos bienes o de esos esfuerzos que deben de abocarse a combatir para satisfacer otros intereses. Hace aproximadamente 2 meses, Donald Trump sí generó un tema importante al decir voy por los cárteles del narcotráfico porque están considerados en Estados Unidos como terroristas. Esto implica otro esquema jurídico. Nosotros no lo hemos asumido con la seriedad que deberíamos de asumir. ¿Usted qué piensa de esto? Creo que no. Denominación de terrorista, y cómo podría, porque no hay culpables, también hay inocentes. Desde luego, pero hay que ser realistas. Si caminas por cualquier ciudad de consumismo de droga, te das cuenta que está volviendo a los seres humanos de ahí auténticos zombies. ¿Cuántas veces hay gente tirada que no sabe? Y eso es una droga, entiendo, yo no sé mucho de drogas, que le llaman el fentanilo. Entonces, si el fentanilo está atentando contra mi población y yo soy el país más poderoso del mundo, pues entonces lo que hago es llamo a una lucha internacional y califico estas muertes generalizadas como terroristas. Ahí sí el término no estaría yo tan de acuerdo que fuera un terrorismo, pero sí a mí me parece que es un arma de destrucción masiva, como ya lo calificó el presidente Trump, porque verdaderamente da tristeza ver cómo se están cayendo en las calles. Ahora, yo tengo el país que tiene el problema de consumo, pero ¿quién me lo trae? Pues debo de ir más allá de mis fronteras. El problema es que se está internacionalizando la lucha de manera unilateral, porque las instituciones internacionales de información, de inteligencia, de análisis para este tipo de delitos, en otros países como el nuestro, y tengo que decirlo, se están usando para fines políticos. Es algo así como que la casa de tu vecino está drogando a tus hijos. Claro. Y tendrías que entrar para protegerlos. No tengas duda, entro y le tumbo la puerta. Pero ¿y entonces el derecho internacional? Pues que el derecho internacional debe de funcionar para proteger a la comunidad internacional, no para proteger a la unidad nacional, ¿no? Entonces, a ver, sí estoy de acuerdo, cuando el derecho internacional es inútil, como lo ha sido en algunas ocasiones en la historia, pues por eso existen las guerras, porque el derecho internacional no estuvo a la altura. Bueno, en este caso es otro tipo de guerra, es una guerra a cambio de dinero que enferma y mata a grandes pobladores, a grandes partes de la comunidad, que no solo los enferma y los mata, los deja en la miseria, y que a su vez es el detonante de otras conductas como el homicidio, como la violencia familiar. Entonces, ¿qué? Voy a esperar a que mis colegas
o otros países extraditen a sus líderes, que son los que están causando el problema, no, yo no lo esperaría. O que se haga justicia. O que sea, pero ahí no la voy a obtener. ¿Por qué no la voy a obtener? Porque no tiene instituciones válidas, porque no tiene tribunales autónomos, porque viene de manipulaciones, de elecciones manipuladas, porque lleva tantos y cuantos años en el poder y nos estamos refiriendo a un presidente de Sudamérica. Se acaba de dar una acción militar, una aeronave militar de Estados Unidos acaba de aterrizar en territorio mexicano. Aparentemente no tenía permiso del Congreso porque los partidos de oposición han mencionado que debió haber tenido el consentimiento del Senado mexicano. Sin embargo, aterrizó y se posicionó en Toluca. Ahí le fueron entregados 37 reos de alta peligrosidad, que tienen carpetas de investigación en Estados Unidos. ¿Cómo se le llama esto? ¿Extradición? No, no es una extradición. La extradición es un procedimiento mediante el cual el Estado, aquel, requiere a para que aprese, detenga pues a la persona que busca y determinados requisitos lo entregue. Yo supongo, porque no lo han transparentado, pero yo supongo que lo están haciendo en el marco de un tratado que permite que procesados de este país vayan a ser procesados en el otro país y al cumplimiento de su sentencia vengan a continuar con el proceso aquí. Eso sería válido. Cuestionable que haya venido una aeronave americana, sí. Violatorio no, porque no vino con tropas estadounidenses, Exacto. según leí, ¿no? Hoy también leí que venía para hacer ejercicios en el marco de la... Combate al narcotráfico, yes. Pero en el marco del combate del Grupo Norte, y eso tampoco sería violatorio. Si entraron tropas americanas, sí sería necesario. ¿Tropas o agentes? Pues es que agentes en el marco de la diplomacia hay una bilateralidad, Okay. ¿no? Hace mucho, nos guste o no, lo queramos aceptar o no, hace mucho hay agentes del FBI, de la DEA, del Departamento de Justicia intercambiando información. Tenemos que dar un frente internacional al problema. Nos está agobiando como humanidad el problema. ¿Se podría llamar eso intervencionismo? No, definitivamente no. No es intervención. No creo yo que toque las bases de estructura política de los estados. No, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor se llama recurso desesperado porque no me hacen caso. Pero, insisto, en el marco de un acuerdo previo, pero que debe de transparentarse, ese sin duda. Me llama la atención, hace unos meses cambiamos al Poder Judicial, el año pasado, a toda la estructura del Poder Judicial Federal. Al parecer, los otros países no tienen confianza en nuestro sistema de justicia. Pues no, porque ¿quién va a poder tener confianza? Recordemos los tristes acordeones. Recordemos la forma, el mínimo porcentaje de ciudadanos que salieron a votar, y conste que yo acepto públicamente que no lo hice, porque no me iba a prestar esta comparsa, porque de los muy pocos que votaron, casi nadie leyó los currículums, no fue una meritocracia, hubo gente que llegó o por casualidad o por amistad de alguien, no porque tuviera los méritos suficientes, pero en materia de justicia, como casi en ninguna otra, no se puede improvisar. Imagínate que a un alumno de primer año de medicina lo metes al quirófano, o inclusive a un médico general que ha dado consultas toda su vida, lo metes a operar una cirugía de corazón. No es lo mismo. Tengo 40 años en esto y a mí me daría pánico una responsabilidad de esa naturaleza, porque no es lo que yo sé hacer, no es lo mío, no es donde yo he estado, a pesar de mi trato diario con ello. Eso causa resoluciones pues, que sean o mal fundadas, o ridículas, como muchas hemos visto, o parciales, o instruidas, que todas ellas atentarían contra el Estado de Derecho. Afortunadamente, los muy críticos nos hemos llevado una lección con 2 o 3 ministros o ministras de la Corte que han sabido defender al menos el Estado de Derecho. Y si me permites, me refiero a una concreto. El otro día la ministra Yasmín Esquivel hizo una gran defensa de lo que implicaría atentar contra el Estado de Derecho. ¿Por qué retomar? ¿Por qué regresar? ¿Por qué vivir en el pasado
y regresar al debate de la cosa juzgada? Yo creo que lo que buscan es reacomodar muchas resoluciones que los frenó, entre comillas, o los lastimó, entre comillas, y que no han podido encontrar otra forma, porque no la hay, gracias a la seguridad jurídica que implica la cosa juzgada, de salirse con la suya, dicho con sus palabras. Así de sencillo. Así de sencillo. Con todo esto, doctor José Luis Nazar, que hemos estado comentando en esta entrevista, yo le vuelvo a preguntar, ¿existe el Estado de Derecho? Sí, está bajo ataque, sí, pero existimos personas que no lo vamos a permitir, sí. Sin embargo, cuando se hizo esta reforma al Poder Judicial, y voy a cambiar un poco el tema, muchas voces han hablado de que no se hizo de fondo, que fue de forma y eso al gusto. Muchas fiscalías en los estados siguen siendo parte de esa impunidad. Y con eso se enfrentan muchas veces, pues, abogados como usted, doctores en derecho, personas que desean proteger y cuidar los derechos de los otros. Si me permites un símil, en el 2008, cuando empezó a hacerse la reforma del sistema penal, fue una reforma del sistema penal y de seguridad pública, donde se hablaba de capacitar policías, certificar policías, enseñar policías, porque estos policías son los que alimentan el sistema penal, ¿no? Como primeros respondentes. ¿Qué hemos encontrado en la práctica? Que esta parte no se dio. Y si esta parte no se dio, esta otra que se siente en ella no puede funcionar. Hoy por hoy, con mucha tristeza te admito que el sistema penal acusatorio no está funcionando. Y mira que fui uno de los fanáticos enamorados de la creación del sistema. Y no está funcionando primero por esto. Sin embargo, ¿qué hicieron? En lugar de componer esta parte y luego esta parte y luego el techo, que es el Poder Judicial, empezaron a malponer el techo sin cimientos. Se va a caer. Por buenos que puedan ser los nuevos jueces, porque quieran, tengan toda la voluntad de ayudar, sin una investigación eficaz no van a poder. Y ahí se genera la impunidad de la que hablábamos. Ahí está la columna vertebral de la investigación. Si el policía no hace bien su trabajo, no aporta el dato suficiente para el conductor de la investigación, jurídicamente hablando, que es el Ministerio Público, lo lleve al tribunal, pues no, si no ya no hay B y si no hay B no hay C. Cuando ve a sus alumnos y les va a impartir cátedra, ¿qué es lo que piensa? Cuando ve a sus alumnos y conoce Qué bonita las pregunta. condiciones por las que está pasando este país. Debo de reconocer que al principio, cuando vi esto de la reforma y que era una tómbola y que se caían las pelotas de la tómbola, me dio mucha vergüenza decir, ¿qué les voy a ir a enseñar? Pero decidí seguir enseñándoles que no puede ser así, que tenemos que luchar, que tenemos ya no que revertir, porque además el costo sería enorme, pero sí que perfeccionar y ¿sabe qué? Saber reclamar. Si yo le enseño a mi alumno correctamente lo que es la dogmática penal o el procedimiento penal o la materia que le dé, él va a ser el día de mañana un buen observador de un juez que haga las cosas mal. Y entonces ese despertar social es el que va a cobrar la factura de este daño tan enorme que le hicieron al sistema de justicia. ¿Tiene solución? Sí. ¿Cuál es? En una parábola muy larga, en una línea del tiempo muy larga, sí la tiene a través de la capacitación. He estado leyendo algunas, inclusive posiciones oficiales que hablan de curva de aprendizaje. Si hay algo que no puede estar sujeto a la curva de aprendizaje es la justicia, ¿no? Y mucho menos la justicia penal. Vaya, no es que yo no diga que la Es la más patrimonial, dolorosa. sí, es la más, es el que lidia con el valor más importante del ser humano. Porque hay quienes me dicen que no es cierto, que la vida, y yo prefiero entre muchos perder la vida que a la libertad injustamente. Es el valor fundamental. Y ese valor fundamental no da cabida a una curva de aprendizaje. Eso es lo que no vieron
a la hora de elegirlos en una tómbola, a la hora de gente que se había formado en el Poder Judicial, que no había hecho otra cosa en su vida que pertenecer al Poder Judicial, darles una patada y a la calle. ¿Y los años de experiencia? ¿Dónde los van a dejar? Ya no digo del conocimiento que te da la propia experiencia, para cambiarlos por jóvenes de todos mis respetos, que tuvieran únicamente 8 de promedio en las materias básicas. ¿Dónde nos perdimos? No es suficiente, No, tendrían que tener la experiencia de enfrentarse a un tribunal. claro. Anteriormente no podía llegar uno, ya vine, voy a ser juez. Había que pasar por ser actuario, secretario, juez de distrito en otros lugares de la República, luego en México, en la Ciudad de México, y luego ser magistrado. No, había que tener carrera judicial, pero por una sola razón, había que aprender, desde coser un expediente. Doctor José Luis Nazar, la justificación del gobierno federal y del expresidente Andrés Manuel López Obrador es que el sistema judicial estaba podrido, estaba lleno de corrupción. ¿Usted qué piensa de Si eso? fuese el caso, mejóralo, pero no lo destruyas, porque al destruirlo fomentas esa incapacidad, fomentas esa maldad y fomentas esa corrupción. Lo estamos viviendo. ¿Por qué no lo perfeccionaste? ¿Por qué no requeriste que personal más capacitado? ¿Por qué no diste la oportunidad a que fueran escalafones importantes en la vida? ¿Por qué no convertiste al verdadero sistema anticorrupción en un sistema de vigilancia? ¿Por qué? Porque había muchas otras cosas mejores que hacer. Usted me imagino que ha estado pues, revisando todas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no todas, muchas de ellas. ¿Qué Votos. piensa? Pienso que se empiezan a definir las cosas. Pienso que empiezan a acomodarse los verdaderos juristas con los obedientes, contra los obedientes, a ciegas. Pienso que ponerse esa toga, para muchos de ellos no fue una responsabilidad, pero para otros sí. ¿Y sabe qué? Tengo esperanza. ¿Y En se puede algunos de ellos. capacitar a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no por el simple hecho de ser licenciados en Derecho, ¿no? Hay que vivir al justiciable. Los ministros juzgan más en papel que al justiciable, pero sí se puede dar el voto de darles un voto pues a favor si se les exige calidad. Si cada vez que cometan un error de estos que revelan o su parcialidad, lo digo con respeto, su ignorancia, lo digo con respeto, o su obediencia, también lo digo con respeto, entonces tenemos que aprender a cobrar esto. Hoy por hoy la sociedad civil tiene que tomar conciencia que gracias a la ventaja de las redes sociales, de los medios de comunicación como este que no permiten ataduras, entonces nos volveremos los jueces de los jueces. Y cuando los jueces en la ciudadanía encuentren a los jueces, habrá jueces en Berlín. Se habla de la figura de mediación, Claro. más en casos civiles. ¿En casos penales se podría? Hay inclusive una ley de justicia alternativa. El chiste del sistema penal es no contaminarlo. ¿Por qué? Porque entonces debe dedicarse la fuerza del sistema penal a los delitos de alto impacto. Okay. Entonces uno dice, a ver, ¿qué demonios hace toda una fiscalía que tiene un número indeterminable de abogados, de ministerios públicos trabajando para fraudes? Pues nada, tómalo, si tú ves que hay un fraude, pues mándalo a mediación, si la parte lo que busca es su reparación del daño, vámonos. En sistemas acusatorios puros, la víctima casi no participa más que como testigo procesal. ¿Por qué? Porque hay otros medios que le permiten satisfacer sus intereses como la reparación del daño. A ver, te robaron tu reloj, bueno, ve al juicio y que te devuelva tu reloj. Pero no por eso a fuerzas lo quieras meter a la cárcel, porque a lo mejor es un muchacho que es la primera vez que lo comete, y a mí lo que me interesa es que los rateros consuetudinarios, esos sí se vayan a la cárcel. Ese es un poquito el desequilibrio. Entonces, existe una ley de justicia alternativa que permite la mediación, y muchos jueces en temas patrimoniales mandan el asunto a mediación. La sensación es que en cosas, en delitos menores del fuero común o del fuero federal, no hay justicia. Tenemos esa sensación. La tenemos todos, inclusive los operadores del sistema.
¿por qué no hay justicia? A ver, se nos atraviesa un fenómeno horrible que es la corrupción. Se nos atraviesa otro fenómeno horrible que es la incapacidad. Se nos atraviesa otro fenómeno horrible que es la burocracia. Imagínense el juez cuántos asuntos tiene que resolver al día. Te citan audiencias y dices, es que no ha acabado la de antier, así que para dentro de 6 meses. Pues claro que hay una percepción de la justicia, porque no entendimos el sistema, porque no nos lo socializaron, porque para muchas personas el hecho de que un individuo se le haya dado un medio alterno a la prisión preventiva está mal. No, al contrario, deberían ir en minoría a la prisión y en mayoría a la libertad. Así funcionan los sistemas. Y entonces se descontamina y entonces podría haber justicia para la víctima, si es lo que busca la reparación del daño, o para la sociedad con un delito de impacto. Es bien diferente. Pero si no lo entendimos y no nos sociabilizamos desde 2008, yo lo veo muy difícil ahora, porque ahora está utilizándose. Hablábamos de los inversionistas. Usted ha llevado casos muy importantes de fraudes, de quiebras. ¿Dónde quedan ellos? ¿Los está protegiendo el Estado mexicano, las instituciones? Les está dictando, el Poder Legislativo está legislando en contra de ellos. Les está arrancando derechos fundamentales como la suspensión en el derecho de amparo, que era un ejemplo mundial. Yo quiero decirle que en España, a los 8 meses de haber presentado un amparo, festejamos que lo habían admitido. Aquí se admite en 24 horas y se suspende el acto inconstitucional de inmediato. O se suspendía. Había que modificar para que quienes tengan un crédito fiscal ya no puedan, quienes estén asegurados por la UIF ya no puedan. ¿Qué pasó? ¿Dónde convertimos mi incapacidad como Estado a una legitimidad jurídica? Y eso atenta contra los empresarios. Claro, el 99.9% afortunadamente sigue viviendo en México, un país de oportunidades. ¿Usted tiene confianza? Se lo pregunto, doctor Nazar. ¿Usted confía en el sistema judicial mexicano? Tengo confianza en que se va a perfeccionar. Tengo confianza en que va a saber estar a la altura de la sociedad, lo que no sé es cuándo. Pero mientras podamos ir a las aulas y capacitar a los jóvenes, y podamos ir al tribunal, y podamos venir a los medios a denunciar, pues entonces sí tengo confianza. Muchas gracias por esta entrevista, doctor José Luis Nazar. A usted, como siempre. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. La carrera del periodismo es compleja, es complicada, es dura. A veces se paga un costo personal en tu esquema político muchas veces. ¿Cómo lo has enfrentado? A mí me gusta hacer lo que a mí me gusta hacer. Hace muchísimos años que yo dejé de vivir para cumplir las expectativas de nadie más. Yo no soy ni voy a hacer lo que otros esperen que sea, o como otros esperen que sea, o que comunique lo que a unos convenga y a otros no. Yo hago lo que a mí me mueve. Claro que ha tenido un precio, pero más que el periodismo en sí, posiblemente estar expuesta en la televisión, ese sí que tiene un costo. Y ese ha tenido un costo para mí, ha tenido un costo para mi hija, particularmente en los últimos años. Yo me he sentido muy asediada, muy agredida por ser crítica del sistema, y pues me he llevado entre las patas a mi familia, ¿no? En alguna ocasión me tocó, incluso mi papá todavía vivía, salir a defenderlo porque se metieron con él de forma muy, muy fea, muy grosera, y él ya no podía salir a defenderse. En medio a mi hija es lo que más me ha dolido, sin duda,